Yo soy Unimonserrate. Hi! Did you know that according to UNESCO, more than 3.6 million of higher education students of the world study overseas? And did you know that this number is increasingly growing? In the last decade, the average of international students has grown up an 80%. This is a big number, isn't it? An international academic experience is an opportunity to discover new landscapes, to learn a new language, to taste a new food, to learn from others, like their best practices, their manners, their way of thinking, their views of the world. In one word, it has to do with a deeply approaching to a country's life, to a country's culture. But what do we understand about culture? In accordance with Augusto Ángel Maya, the well-known Colombian philosopher, educator, and theologian, culture can be defined as all that promotes the humankind development. Therefore, for the deployment of one culture, there are three essential elements. First, signs and symbols. We have been used signs and symbols since the beginning of our history. They communicate ideas. So we see signs and symbols such as maps, musical notes, brands, flags, memorials. Second, tools. The tools are those technological devices used to improve works and the quality of life. So there are from the most basic ones like hammers, wrenches, handsaws, until the more complex such as cars, trains, airplanes, computers, factory machines. The third essential element of culture are social organizations. These are those formed by groups of people that share thoughts, values, visions of the world, interests and needs, with the purpose of meet some goals. The most common social organization is the family, and then there is the state. Then there are regulations or international political organizations such as European Union or Mercosur. All the cultures around the world have their own signs and symbols. They have specific social organizations as well as tools. For instance, in Colombia we have several signs and symbols such as our flag, our shield, the Indian condor, and the orchid as symbols of our rich vegetation and wildlife, as well as Juan Valdez's brand. And one of the most typical social organizations in our country are the indigenous peoples. And finally, we are well known for our agricultural economy in which we use land, work, suitable tools. These three elements are an indicator of how, by talking about human evolution, we not only refer to biological terms, but also to cultural experiences. By living an international academic experience, we got deeply into new signs, new symbols, tools, and social organizations. These elements explore the richest of the human being, and we do this without being aware of it. When you travel to a different city or country without noticing, you live and breathe their signs, their symbols, their tools, and social organizations. Let's see some examples. Hola a todos los estudiantes de la Fundación Universitaria Monserrate. Mi nombre es Andrés Felipe Ortiz Villamil, soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Educación Bilingüe, programa de la Fundación Universitaria Monserrate. Me encuentro en un país en el que el idioma es inglés, la bandera tiene 3 colores, la gente se caracteriza por comer demasiada comida rápida. Este país cuenta con todas las estaciones, estoy en una ciudad con un clima bastante cálido.
demasiado caliente, me encuentro en Spencer, en Estados Unidos, realizando un intercambio internacional. Invito a los estudiantes de la Fundación Universitaria Monserrate a participar en todas las movilidades académicas para proyectarse en su quehacer profesional. Muchas veces creemos que es imposible, pero no lo es. Mírenme, acá estoy compartiendo con ustedes esta maravillosa experiencia. Hola a todos, mi nombre es Fernanda Salcedo, soy estudiante de quinto semestre del programa de educación bilingüe en la Fundación Universitaria Monserrate. Me encuentro en un país en el que el idioma es el inglés, la bandera tiene 3 colores, la gente se caracteriza por amar y respetar a su país. Hay 4 estaciones, estoy en una ciudad con un clima bastante caliente. En Pensilvania, en el país de Estados Unidos, haciendo una movilidad académica representando a la Uni Monserrate. Invito a los estudiantes de la Uni Monserrate a participar en las movilidades académicas para que se proyecten. Hola, mi nombre es Edwin Cuellar Vega, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura en educación bilingüe de la Fundación Universitaria Uni Monserrate y actualmente me encuentro en un país en el que el idioma oficial es el español. La bandera posee 3 colores y la gente se caracteriza por ser súper amable. En la parte del país en el que estoy, que es el centro, sí hay estaciones, aunque en el resto del país no llega a haber esa diferencia. Estoy haciendo una movilidad académica representando a la Uni Monserrate, pero pues no solamente sale a la Uni Monserrate, sino también de alguna manera a mi país. Invito a los estudiantes de la Fundación Universitaria Uni Monserrate, a los nuevos estudiantes que se animen a hacer este tipo de movilidades académicas internacionales, ya que no solamente se van a proyectar profesionalmente, sino les va a servir como una experiencia de vida. Y que no vean esto como algo imposible. Si es posible, si se puede hacer, y si se puede viajar, y si se puede viajar a estudiar. Bueno, ¿ya adivinaron en qué país estoy? Ok, México. Específicamente en el Estado de México, en el municipio de Ixtlahuaca, que es donde queda la sede de mi universidad. Actualmente estoy haciendo una pasantía aquí en la Facultad de Lenguas sobre estudios aplicados del lenguaje, y a partir de esa investigación hemos desarrollado ciertas problemáticas con los compañeros con los que estoy en este momento, planteando posibles soluciones a las problemáticas que encontramos en la enseñanza de una segunda lengua.